Ana Inés Echevarren, CEO de Infocorp. Ana Inés es ingeniera en sistemas y a partir de 2015 lidera Infocorp, una de las empresas tecnológicas más importantes de Uruguay, que en 2020 fue adquirida por el grupo canadiense Constellation Software. En 2024 asumió en la directiva de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la CUTI, como secretaria general y tiene como uno de sus principales objetivos trabajar activamente en promover la participación femenina en el sector. También ha sido parte de la Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay, OMEU, donde ha contribuido a la creación de programas que apoyan a mujeres emprendedoras. Desde hace 4 años es parte del directorio de Endeavor Uruguay, tiene una fuerte actividad como mentora y es inversora, principalmente en el ámbito tecnológico. Bienvenida, Ana Inés. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Tenés 30 años en la industria tecnológica. Quiero saber, como mujer, ¿qué desafíos específicos has enfrentado en todo este camino? 30 años es terrible. Terrible, no hagan la cuenta de la edad, No hagan la cuenta. de la edad que tengo. Pero vos sabés que siempre me hacen esa pregunta. Yo nunca no presté atención hasta hace muy poco, digamos, a los desafíos como mujer, digamos, ¿no? Siempre vi los desafíos como desafíos, nunca los asocié a algo de género. Y la verdad que no lo tengo como un desafío principal en mi carrera. Sí algunas cosas que a veces uno percibe, sobre todo en otros países de Latinoamérica. Yo creo que nosotros somos muy afortunados de vivir en Uruguay, en donde en ese aspecto estamos mucho más avanzados que otros países de Latinoamérica. En Uruguay la sociedad es como bastante igualitaria, digamos, y en la tecnología en particular es un ámbito en donde la igualdad de género es un hecho, digamos, ¿no? En otras industrias, yo sé, no estamos tan avanzados. Pero para mí como mujer, si querés, los desafíos más importantes fueron como autoimpuestos, temas como culturales que traemos de vaya uno a saber dónde. Y, por ejemplo, en mi caso, lo que más me costó superar fue esa cosa de ser la supermujer, ¿no? De tener que... No me preguntes por qué, pero yo siempre tuve esa cosa de, bueno, yo, está bien, tengo que tener mi carrera profesional, pero además tengo que ser la supermadre y la superesposa y tengo que hacer todo perfecto, ¿no? O sea, no puedo dejar una cosa por otra o no puede haber un desbalance. Entonces, durante muchos años me autoexigí muchísimo. Entonces hacía millones de cosas al mismo tiempo, estaba de viaje y hacía al mismo tiempo el pedido al supermercado por internet, o sea, hacía las cadenas de los nenes de cumpleaños, y todas locuras, ¿no? Que hicieron que en un momento me diera cuenta que en realidad era una cosa totalmente autoimpuesta, que no tenía por qué ser así y que en realidad no le estaba sumando a nadie que yo fuera perfecta, porque eso también hacía que mi nivel de exigencia para el resto, incluso de mis hijos, ¿no? Todos tenían que ser perfectos. Y la verdad que creo que ahora es bastante más común hablar de que uno tiene que saber que es frágil, que tiene que saber que no somos perfectos y mostrar también eso, no solo a nosotros, reconocerlo a nosotros mismos, sino mostrarlo a los equipos. Para mí también es parte de hoy de la fortaleza de ser líder como mujer, ¿no? O sea, yo puedo con mi equipo, y hoy lo hacemos, contarnos nuestras debilidades, contarnos nuestros miedos, demostrar que somos personas, todos, iguales, y en esa sinceridad y transparencia nos convertimos en una familia, digamos, ¿no? Donde no tenés que ser perfecto, sino que, bueno, con tus fortalezas y tus debilidades. Y eso me ha hecho mejor líder. Bien. Desde mi punto de vista. Habría que preguntarle al resto, a mi equipo. Al resto. Cuando estudiabas en la facultad, ¿cuántas mujeres eran? Eso fue un lindo desafío. Éramos 300, me acuerdo, en la generación y 10 mujeres, 10, 20, quizás, que yo conocía 10, pero ponele que había otras 10 que yo no conocía. De vuelta, yo nunca vi eso como algo extraordinario, más bien como un dato de la realidad. De esa época tengo grandes amigos que me hice, hombres, que después me ayudaron un montón en mi carrera profesional, ¿no? Entonces te diré que fue un beneficio más que... O sea, ¿no sentiste nunca en ningún momento que te costó el doble algo por ser mujer?
Bueno, es que tengo anécdotas graciosas ¿Cómo cuáles? A de ver. obstáculos en el camino, pero me imagino que los hombres tuvieron otros, ¿no? O sea, yo lo miro, por ejemplo, en Facultad de Ingeniería en aquella época había un solo baño de mujeres que estaba en el 5º piso. Había uno mixto al cual no querías ir, que estaba en el 3er piso, pero el único que era solo para mujeres era en el 5º piso, que era para las profesoras, en realidad. Entonces estaba cerrado bajo llave y vos para ir tenías que encontrarte a alguna profesora que te prestara la llave para poder ir. Y el 5º piso de Facultad de Ingeniería son como 10 escaleras, porque cada piso tiene entrepiso y yo qué sé qué. Entonces, y el ascensor de la Facultad de Ingeniería en aquel momento nunca funcionaba. Entonces, entre clase y clase, que tenías 10, 15 minutos, tenías que correr al 5º, encontrar una profesora que te diera la llave y poder ir al baño. Por lo tanto, me acuerdo que con mis compañeras, mujeres, no tomábamos agua, o sea, porque decíamos, no, era imposible ir al baño, digamos, si no pasaba muchas horas en la facultad. Pero bueno, yo qué sé, cosas de esas. Después, la verdad es que yo nunca sentí que para mí fuera más difícil que para mis compañeros, o sea, sufríamos todos. Bien. Y en el ámbito laboral, tu primer trabajo, ¿cómo fue? Y después, nada, tu carrera, crecer en la carrera. Yo de verdad creo que fui muy afortunada en la vida y no paro de agradecer, ¿no? Mi primera oportunidad me la dio un profesor en Facultad de Ingeniería, Daniel Guerrero, que es socio, creo todavía hasta el día de hoy, de una empresa que se llama Ideasoft, acá en Uruguay. Él era profesor mío de alguna materia, no me acuerdo cuál, y un día yo era de esas alumnas que se sentaban adelante, ¿no? Que prestaba atención, que estudiaba, y un día me ofreció a mí y a un amigo que tengo hasta el día de hoy, si no queríamos hacer una pasantía en Ideasoft, que era muy flexible, porque él entendía que como estábamos yendo a clase, podías elegir la mañana, la tarde, el mediodía, yo qué sé qué, y a mí me quedaba más Ideasoft a 4 cuadras de mi casa. O sea que el trabajo ideal. Conocí a quien fue mi primer jefe, que después vino a trabajar conmigo a Infocorp, con el que hoy sigo teniendo relaciones, bueno, de amistad y también laborales. Y ellos fueron los que me impulsaron también a tomar los siguientes pasos de mi carrera, ¿no? Entonces, siempre me ayudaron. O sea, y llegó un momento, en Ideasoft fue la empresa que me dio la oportunidad de viajar. Yo muy chica, tenía, no sé, ponele que 20 años, a Ideasoft le surgió un proyecto en Canadá. Y había que saber hablar inglés y francés. Yo inglés hablaba bien porque había ido a un colegio inglés, francés más o menos, pero bueno, era la única en toda la empresa que más o menos, y no, sin tener ni idea, yo era programadora en aquella época, alguien dijo, ¿te animás a ir? Y sí, obvio, me animo. Y fui. Amé Canadá, amé viajar, no paré de viajar durante muchos años en Ideasoft hasta que un día me di cuenta que yo quería liderar equipos y que me encantaba liderar una empresa en algún momento. Y bueno, en Ideasoft en aquel momento eso no era posible, así que yo empecé a buscar otros ¿Tenías caminos. como ejemplos de mujeres líderes de empresas en ese momento? ¿Sabés que no? Y es una de las cosas que yo creo que hace falta hoy. Yo nunca hablé con una mujer, de hecho. En todos esos años, siempre mis referentes y mis mentores fueron hombres. Todos mis jefes fueron hombres. Sí, por supuesto, tenía compañeras de trabajo, pero las personas que más me impulsaron, después tuve mucha suerte de vuelta porque fui a trabajar a Infocorp y en Infocorp conocí a Gabriel Colla, a Andrés Erizola, Martín Nahor, Eduardo Mangarelli, Álvaro Moré, personas que fueron vitales en mi vida personal y profesional. Y fueron de vuelta, hombres que todo el tiempo me impulsaron a más, todo el tiempo querían que yo creciera. Es más, cuando en Infocorp me ofrecieron ser CEO, yo no quería, o sea, me acuerdo que dije, no, pero ¿les parece? No. Y todos ellos, en sus distintos roles, me mentorearon, me ayudaron, me escucharon en los momentos duros, me ayudaron. Pero no había mujeres. Para mí, esta es una pregunta que también que me hace mucho. Yo pienso, digo, creo que lo que sí fue muy importante en mi vida fue mi mamá. Mi madre fue una mujer adelantada a su época, seguramente, y en casa mamá era la que trabajaba y viajaba, y papá era el que trabajaba pero se quedaba en casa, ¿no? Entonces yo desde muy pequeña vi
una mujer que se tomaba un avión y trabajaba, y mis padres que eran un equipo, ¿no? de trabajo en donde se repartían las tareas y no había ese rol quizás más tradicional, ¿no? De la mujer que se queda en casa y yo qué sé. Al contrario, mi padre cuando mamá no estaba era el que hacía mucho más las tareas del hogar. Así que creo que mi madre tuvo una influencia muy grande. Pero en lo profesional demoré en encontrarme con mujeres. Después, me acuerdo de una época de Infocorp, cuando yo empecé a participar en los directorios, era gerente, ¿no? Y empecé a participar en los directorios, en donde había personas que a mí me daban como un poco, ¿no? de temor, bueno, como Andrés Erizola en aquel momento, o Daniel Ferrer, que era parte del directorio también de Infocorp, que yo, cuando tenía que hablar, me preparaba una semana antes. Y un día Andrés me dijo, ¿por qué no vas a hablar con Verónica Raffo? ¿No? Otra gran mujer impresionante, ¿no? La mujer más impresionante, de hecho, que yo he conocido hasta ahora, es increíble. Fue reconocida, ¿no? Hace poco, más que merecido el reconocimiento. Y ella también me ayudó un montón, ¿no? Y me dice, no, Ana, pero al final del día son todo personas. Vos, o sea, vos tenés que pensar que vas a hablar entre un grupo de personas que son iguales que vos. O sea, vos tenés que... Porque yo decía, ¿cómo les voy a hablar? ¿No? Yo no. De hecho, hasta el día de hoy a mí me cuesta mucho hablar, yo le digo en difícil, ¿no? O sea, yo hablo como hablo, digamos, nunca me acuerdo de las cifras, los porcentajes, no me acuerdo quién dijo qué. Y ella me dijo, vos tenés que saber vos misma porque eso es lo que la gente busca, conectar. Al final del día son seres humanos que buscan conectar con otro ser humano. Y eso fue una de las cosas más importantes, uno de los aprendizajes más importantes de mi vida, que es así, digamos, ¿no? O sea, yo conecté desde mi lugar, obviamente, ellos eran personas gigantes que habían hecho cosas impresionantes y yo, nada, estaba dando mis primeros pasos, pero logré una conexión espectacular gracias a los consejos de Vero, con quien además después me hice amiga y hoy integramos un grupo de mujeres que trabajamos para que más mujeres tengan oportunidades. Bien. Nada, asumiste como CEO de Infocorp y ahí liderar un grupo en una empresa donde, en un sector que si bien ha evolucionado, en un sector donde el tema de los hombres líderes era fuerte. ¿Te costó? ¿Fue difícil? Sí, de vuelta, yo creo que no tuvo que ver con el género, tuvo que ver con cómo era yo, ¿no? Y cómo, ahí si querés tiene más que ver, me parece, con la profesión. En la Facultad de Ingeniería de aquella época nos enseñaban mucho sobre, bueno, yo sé, sistemas, sobre programar y yo qué sé, y lógica, no sé, muy poco de habilidades blandas, casi que cero, digamos, ¿no? En mi época. Entonces, bueno, yo qué sé, yo digo, de la profesión, capaz que tenía las bases sólidas, pero de gestionar gente, motivar, liderar, ponerme en el lugar del otro, la empatía. De hecho, la empatía creo que es una palabra que escuché muchos años después. Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. Y yo creo que eso fue, mis principales desafíos tuvieron que ver con eso, tuvieron con el entender que, bueno, que yo estaba liderando, intentando liderar un grupo de gente que era diferente a mí. Yo he trabajado un montón de cosas como eso, ¿no? De querer ser perfeccionista, entonces tener una vara como muy elevada del nivel de perfección o el nivel de exigencia que tengo conmigo misma, con el resto. Entonces, bueno, nada, tuve que aprender por un lado a dejar de ser tan exigente conmigo porque me di cuenta que no, o sea, si haces una sola cosa, capaz que la puedes hacer perfecta, pero si querés hacer 20, no te van a salir. Así que te diré que tuvo que ver, en mi caso, mucho más con eso, con de vuelta, ¿no? Trabajar conmigo misma y el nivel de autoexigencia impuesto que con... O por lo menos yo no sentí nunca, ¿no? Eso de hombre, mujer. Bien. Vamos al sector. Según los últimos datos de la CUTI, un 33% de los empleados del sector son mujeres, que incluso cayó con respecto al año anterior. ¿A qué factores se atribuye esto? Mira, en realidad esa caída, que es pequeña, ¿no? Porque eran 35 y pasó un 33, se debe a que el porcentaje de mujeres se mantuvo estable mientras que el porcentaje de hombres creció, ¿no? Entonces no es que las mujeres hayan caído, sino que porcentualmente... Crecieron los hombres. ¿Y por qué crecen los hombres y no crecen las mujeres? Y bueno, mira, tengo más, puedo acá tengo mi trencito.
hay más números, digamos, ¿no?, que hablan de esto. Por ejemplo, en cargos directivos solamente hay un 15% de mujeres. En cargos gerenciales, un 36%. Y en cargos técnicos, que es donde hoy tenemos más necesidad también, hay solo un 20% de mujeres, ¿no? Eso tiene que ver con que en la formación tecnológica hay solamente un 30% de mujeres y es una cifra que se ha mantenido casi estable. Mira lo que es, en el 2018 había un 24% de ingresos de mujeres y años después estamos en un 30%, ¿no? O sea, el crecimiento ha sido nada. Y la verdad que se han hecho muchos estudios, las causas son multifactoriales, por supuesto, pero hay un tema muy fuerte cultural y en la educación formal e informal. Cuando vos mirás las niñas, por ejemplo, desde los juguetes que les regalamos a las niñas, ¿no? O sea, a una niña difícilmente le regalen un robot, ¿no? Esto es estadística pura. Los robots se los regalan a los niños, a las niñas les regalan muñecas. Entonces, desde que nacen a las niñas las estamos estimulando a roles más que tienen que ver con el cuidado de los otros, de la educación. Entonces, las chicas, si las vas estudiando a lo largo del tiempo, cuando empiezan son neutras, pero cuando van creciendo a los 9, 10 años ya tienen menos ganas de estudiar cosas tendientes a la matemática y en la adolescencia eso baja aún más porque se percibe la ingeniería y la matemática, de hecho, las ciencias, como algo que es más masculino, ¿no? Entonces, empieza desde ahí y no hemos podido cambiar mucho eso, más que en pequeños porcentajes, desde hace muchos años. ¿Dónde podría jugar un rol la parte educativa? O sea, en las escuelas, ¿qué se podría hacer? ¿Qué hay y qué se puede hacer? Cosas se están haciendo, pero obviamente no alcanzan, ¿no? Nosotros hay un día internacional de las mujeres, de las chicas en tecnología, y la CUTI tiene una iniciativa desde hace muchos años que se llama Tequi por el Día, en donde muchas empresas, 50 de hecho este año es en abril, muchas empresas de Uruguay abren sus puertas para que hijas, amigas, sobrinas, primas, nietas de las personas que trabajan en la empresa vengan a escuchar a otras mujeres que están trabajando en tecnología para que les cuenten todo lo que se puede hacer, ¿no? Porque hay también una falta de información, de comunicación, de que se sepa muchísimo más. Hoy hay en Uruguay una cantidad de mujeres haciendo, y chicas jóvenes haciendo cosas impresionantes. Hay un porcentaje grande de mujeres en las ciencias también, de las cuales se conoce poco. Entonces, yo creo que falta hacer más foco en la visualización. Por eso esto que estamos haciendo es súper importante, ¿no? Que más mujeres escuchen a otras mujeres. En la educación, para mí hay un trabajo, pero esto es personal, no sale en los estudios. Yo lo vi con mis hijos ahora que son adolescentes, uno ya entrando en facultad y el otro en vías de... el tema de la matemática, la enseñanza de la matemática y de la tecnología informática en los colegios y liceos no es buena. No es buena. ¿En qué sentido? En que para mí que mis hijos, imagínate lo que es para mí, ¿no? Que mis hijos me digan que para mí la tecnología es lo máximo, ¿no? O sea, yo le digo a todo el mundo, o sea, no existe otra carrera. Cuando me preguntan, ¿qué vas a estudiar? Sí, sí, pero es que no lo pienses. Es el futuro del mundo, yo qué sé. Si no sabes de tecnología, de verdad, después lo podés complementar con otra cosa, por supuesto, pero si no entendés de tecnología va a ser muy difícil que puedas existir. Eso es lo que realmente pienso. Y más ahora con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, si vos no tenés las bases como para poder discernir y entender de lo que te están hablando, va a ser muy difícil. Entonces, cuando mis hijos me dicen, no, mamá, las clases de tecnología en el colegio son un aburrimiento. Yo digo, ¿cómo puede ser aburrido? Y hablando con los colegios, porque me parece que también hay que ocuparse, ¿no? O sea, creo que todos tenemos una responsabilidad. Yo me siento súper responsable de, bueno, ok, somos parte del movimiento. Entonces yo voy a los colegios, he ido a los colegios de mis hijos a preguntar qué pasa. Y me dicen, y bueno, lo que pasa es que como los empleos tecnológicos pagan también, ¿no? El empleo en tecnología paga en promedio 3 veces más que cualquier otro en Uruguay, ¿no? Son empleos de calidad. Es muy difícil sostener profesores informáticos, porque obviamente
le pagan mucho más trabajando en tecnología que trabajando en formación. Entonces ahí hay un desafío que no es tan fácil de resolver. Claro. Y Aparte, hablamos de una industria con desempleo cero. Con desempleo cero. Y demanda infinita, ¿no? O sea, cada vez hay más demanda. Y hoy una demanda global, post-pandemia, en donde la globalización se hizo un hecho. Vos podés trabajar desde tu casa para cualquier lugar del mundo, para cualquier industria, para el lugar del mundo en el que realmente hay que esforzarse, ¿no? O sea, no es tampoco gratis. Pero la verdad es que si te gusta, podés hacer lo que quieras. Entonces, hay un tema ahí. La matemática es otro escollo, digamos, que desde mi punto de vista podría, para las carreras de tecnología, bajarse un poco. Acá tenemos, con Nicolás Jodal, tenemos una conversación en la que no nos ponemos de acuerdo, porque él dice que la matemática, y es verdad, tiene razón, es muy importante para el razonamiento riguroso, ¿no? O sea, uno cuando vas a programar, que al final del día la programación es lógica pura. De verdad, para mí la programación es la materia más fácil. Si lográramos que los niños fueran a programar en lugar de sacarle todo lo que tenés que hacer antes, que es más difícil, pero sí hay mucha cosa de una lógica rigurosa, ¿no? Cuando estás programando algo, un marcapasos, por ejemplo, tenés que tener en cuenta la lógica de todas las cosas que pueden pasar, las excepciones. Entonces, la matemática es una de las materias que te da eso, ese razonamiento riguroso. Entonces, por eso es importante que esté y no lo podemos eliminar. Ahora bien, cuando yo veo cómo mis hijos, cómo les enseñaron matemática, por ejemplo, se tuvieron que aprender fórmulas de memoria. No va por ahí. Va por el razonamiento. Entonces, hay una reforma de la educación en la que se están mejorando un montón de cosas y por supuesto que vamos caminando hacia ahí, ¿no? O sea, lo que importa, lo que le tenemos que enseñar a los niños es a razonar, no a aprenderse las cosas de memoria. Pero bueno, de vuelta, o sea, creo que hay un trabajo para hacer junto con la academia. La verdad es que en Uruguay hay una unión muy linda entre la academia, la ciencia y los empresarios, ¿no? Nosotros en la CUTI estamos haciendo y seguimos haciendo, digamos, ¿no? Y por suerte Uruguay es un país en donde estas políticas se continúan, ¿no? No hay una interrupción entre que cambió el gobierno y entonces ahora no. Se entiende la importancia de la tecnología, lo entendía el gobierno anterior, este gobierno también lo tiene súper claro y seguimos hablando, digamos, con los nuevos ministros y los nuevos encargados de las instituciones de cómo seguir reforzando esto de unir tecnología con la educación, con la ciencia, y las necesidades de las empresas para que todo esto se vaya mejorando. Pero lleva tiempo. Bueno, en 2023, la Fundación Telefónica Movistar junto a NFOP lanzó un curso de mujeres hacker que lleva 2 ediciones y más de 90 mujeres preparadas. 2 preguntas en una. Una es, ¿qué rol tiene que tener este tipo de instituciones a la hora de promover a las mujeres? Y ¿cómo se puede hacer para que estas mujeres preparadas ingresen a los mercados? Yo creo, y lo hablábamos antes, que todos tenemos responsabilidad en esto, ¿no? O sea, no es algo que es del gobierno o de la educación o de los empresarios. Me parece que somos todos que tenemos que poner esto sobre la mesa. Entonces, empresas como Telefónica que tienen los medios además y la llegada a una cantidad de personas, es espectacular que estén haciendo eso, ¿no? Entonces, creo que todos los actores estamos haciendo eso. Por ejemplo, en la CUTI nosotros tenemos una comisión que es de equidad y género, en la que estamos trabajando. Hacemos talleres, ¿no? con todas las empresas de la tecnología para justamente reflexionar juntos sobre este tema, entender. A veces hay prejuicios y temas que son inconscientes, ¿no? Cuando uno analiza a veces los procesos de selección de las empresas, te empezás a dar cuenta que sí, que hay temas que tienen un bias y no eras consciente de hacerlo, ¿no? Entonces hay que rearmar esos procesos, hay que facilitar a veces políticas de las empresas que no consideraban a las mujeres o yo qué sé, pero... O sea, ahí había como también una traba a la hora de contratar. Sí, porque hay preguntas que a veces solo se hacen a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, esto es de otra época, pero sigue pasando. Bueno, ¿y ya tuviste hijos o vas a tener hijos? ¿Cuántos hijos tenés, no? Porque entonces está el tema de, bueno, sí, nosotros las mujeres cuando tenemos hijos, y bueno, sí, uno pasa 9 meses embarazada, en donde te puede tocar quedarte más quieta o no poder viajar tanto, y después naturalmente tenés unos meses en donde querés estar con el bebé, y cuando los niños son chicos necesitas más tiempo,
para dedicarle también, ¿no? Entonces, bueno, y a los hombres, sin embargo, no les preguntan eso en las entrevistas laborales. No le preguntan cuántos hijos tenés, cuántos hijos vas a tener, estás pensando en tener más hijos, ¿no? Entonces hay como esas cosas de sesgos, a veces totalmente, no sé, o sea, no conscientes, ¿no? Entonces hay que trabajar, se está trabajando un montón sobre eso. Nosotros, bueno, ahora somos parte de Constellation, este grupo canadiense, que tiene políticas muy, muy estrictas sobre eso y nos exige capacitar a la gente, revisar todos los procesos, que está buenísimo, ¿no? Yo creo que todas las empresas estamos haciendo eso y bueno, son pequeñas cosas que van ayudando. De cualquier manera, a la larga, cuando hacemos los talleres y hablamos con las empresas, no, ¿por qué no hay más mujeres? Lo que dicen los empresarios, hace poco hicimos un informe en el observatorio de la CUTI, el 70% de las empresas dicen, no, es que yo no tomo más mujeres porque no hay, no se presentan a los procesos de selección. Me encantaría tener más mujeres, pero cuando saco un aviso se presentan el 90% hombres. Y bueno, y uno toma después al más idóneo, ¿no? Y eso viene de vuelta a la educación y la cultura. Sí, sí. ¿De dónde sale? O sea, la fuente que está generando genera más hombres. Exactamente. Necesitamos impulsar más eso, ir más al origen, ¿no? O sea, hoy, es más, hay estudios que hablan de que empresas lideradas por mujeres tienen mejores resultados en términos de rentabilidad. Está más que estudiado que tener mujeres en un directorio, por ejemplo, mejora las decisiones que se toman en conjunto. Hoy tenemos todos claros que la diversidad en la toma de decisiones, en el diseño de soluciones informáticas es mucho mejor porque vivimos en un mundo en donde mucho más global, ¿no? Y mucho más diverso. Entonces, no puede ser que un grupo pequeño de personas tomen las decisiones, seguramente no van a llegar al lugar correcto. Entonces, hay una avidez de mercado de necesitamos más mujeres, y en la tecnología en particular, pero no hay. Pero no hay. Bueno, es una invitación. Decías por ahí al principio que uno de los beneficios de trabajar en este sector es que se paga muy bien. Sí. Y uno de los problemas que tienen las mujeres a veces es no ser independientemente económicos. O sea, por ahí sería un beneficio. ¿Qué otros beneficios trae este sector para las mujeres? Mira, son beneficios para todo el mundo, ¿no? Por eso yo soy una fanática número uno de esta industria. Pero bueno, específicamente para las mujeres, la remotez, o sea, hoy es una industria que puede ser 100% remota, ¿no? Y eso se está dando cada vez más, y cada vez más todos trabajamos con personas que están en cualquier parte del mundo. Eso obviamente te da mucha flexibilidad dependiendo del momento de la vida y sobre todo de los hijos, ¿no? Que son quizás lo que marca más las etapas de la mujer. Hoy uno tiene flexibilidad absoluta. Como hay también escasez de personas, las empresas también hemos flexibilizado eso, ¿no? Entonces, hoy es muy usual que en Infocorp, esto se hace hace mucho tiempo, digamos, pero ahora es cada vez más usual, que bueno, que uno ya sabe que, mujer u hombre, ¿no? Bueno, ¿en qué horario podés trabajar? No es ya 9 a 5, 9 a 6, eso no existe, ¿no? O sea, ¿cuándo te queda bien a ti trabajar? Entonces, yo, de hecho, como mujer me beneficié mucho de eso, ¿no? De decir, bueno, yo qué sé, cuando los chicos eran chicos, entonces de repente yo quería estar la mañana temprano en casa y después cuando se iban al colegio, sí, y después de noche, y sigo. Y eso hoy la industria te lo permite totalmente, la flexibilidad, los horarios, la remotez. Entonces vos podés estar... Yo me acuerdo antes, cuando yo empecé a trabajar, en donde uno tenía que ir todos los días sí o sí a la oficina, yo vivía corriendo arriba del auto, llegaba siempre tarde, llegaba a buscar a los nenes tarde al colegio, o sea, era caótico. Hoy, gracias a Dios, la pandemia trajo algo positivo, que fue eso, ¿no? Eso yo veo a madres que, nada, o sea, primero es más que usual estar en una conferencia y en Infocorp, que aparte que como liderado por una mujer, más aún, totalmente naturalizado, que bueno, yo qué sé, tenés a tus hijos en tu casa en algún momento del día y bueno, tenés una reunión y están tus hijos ahí. Entonces, hola fulano, te hacen dibujitos, claro. Y yo qué sé, y uno puede conciliar, porque al final del día somos personas, ¿no? O sea, eso me parece que es una cosa que también ha avanzado, por suerte, en el mundo, y bueno, sí, no hay mirá, hay un colombiano, creo que es colombiano, que a mí me gusta mucho, que se llama Felipe Gómez, que habla de que eso del balance de la vida profesional y personal no existe, no hay balance. No hay balance, siempre la balanza está inclinada mucho hacia un lado, porque depende, si vos estás
en una startup que recién estás empezando y la verdad que trabajas 24 horas, yo qué sé, no hay balance. Después, en mi etapa de la vida, por ejemplo, cuando ya tengo un equipo grande que está haciendo un montón de trabajo, yo puedo tener un poco más de tiempo para mí. Cuando tenés hijos chicos, yo sé, lo que tiene que haber es una armonía. Tu vida tiene que ser armónica. Entonces, vos tenés que decidir en cada momento de la vida qué es lo que te consume más tiempo y cómo lo armonizás, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta un montón. Y creo que la industria de la tecnología te permite eso porque está más que reconocido esto, ¿no? Y lo hemos hablado mucho, se habla mucho. Todos entendemos mucho también que cuando somos una industria de servicio, ¿no? Nosotros damos servicio a otras empresas. Para que el servicio sea bueno, más allá de que seas buen técnico, tú tenés que estar bien, porque si cuando vas a hablar con tu cliente estás desmotivado, estás triste, estás mal, el servicio que vas a dar no es bueno, ¿no? Entonces, hay mucho foco en el bienestar de las personas y bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Si vos no podés tener flexibilidad para esa armonía que necesitas entre lo profesional y lo personal, no vas a dar un buen servicio. Así que... Fundamental. Y estamos en una industria que ya viene trabajando esto hace tiempo, o sea, también el hecho de las oportunidades para las mujeres. ¿Cómo ves esto como oportunidad para las mujeres, yo pienso, en el interior del país? ¿Están trabajando en esto? ¿Cómo lo ves eso? Sí. La ANCUTI también, este año de hecho es uno de los pilares del plan estratégico, el lograr fomentar también el trabajo en tecnología en el interior del país. De hecho, hay una comisión que está dedicada a eso. El interior tiene sus desafíos propios, ¿no? Que tienen que ver con... Imagínate si es difícil a veces visibilizar a las mujeres desde la capital del país, lo difícil que es en el interior, ¿no? Estamos trabajando en eso. De hecho, hay un directorio cada tanto que se hace en algún departamento del interior del país, pero entonces tratamos todos de viajar hacia ahí y poder hablar con la gente más cara a cara. Pero bueno, las empresas poco a poco se van sumando y poco a poco vamos entendiendo qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, cuáles son las diferencias, cuáles son las barreras que tienen para poder entender cómo las levantamos. Es un trabajo en ciernes, pero hay mucha necesidad. Pensar que nosotros tenemos un interior que tiene muy pocas empresas del rubro informático y tiene un potencial enorme, ¿no? O sea, la verdad que pueden trabajar... ¿Con esto que se trabaja remoto? Remoto, o sea, hoy hay buena conectividad. En Uruguay una de las ventajas que tiene es que al ser pequeño, ¿no? Y se ha invertido un montón en conectividad. Somos un país de los que tiene mejor conectividad, te diría, de Latinoamérica, de Internet, no conectividad para viajar, sí, que es otro challenge. Tema. Bien. ¿Cómo crees que se puede trabajar para potenciar eso, de que más mujeres del interior del país se sumen a esta industria? Yo creo que de verdad es muy difícil. La verdad que es difícil. No solo en el interior, en general, ¿no? Porque lo hablábamos antes. O sea, sigue siendo el porcentaje de mujeres infinitesimalmente mayor, superior a lo que era hace 10 años. Por eso creo que tiene mucho que ver con que las mujeres, cada una de nosotras, nos demos cuenta que tenemos que contar nuestras experiencias, que cuando vemos otra mujer que está haciendo cosas interesantes, tenemos que ayudar a que eso se vea más, ¿no? Yo soy creyente en eso de la comunicación y que cuando las chicas jóvenes ven lo que otras chicas jóvenes están haciendo, que hoy de verdad no se conoce. Hay muy poca comunicación de lo que están haciendo mujeres en Uruguay, ¿no? Imagínate imagínate lo que es en el interior, mucho menos. Entonces, de vuelta es un trabajito de hormiga, pero hay, por suerte, muchas mujeres que tenemos esta misión. La CUTI tiene una comisión dedicada justamente a eso y bueno, y es, como vos decís, un trabajito de hormiga, ¿no? O sea, hay que tocar puertas, convencer. A veces a las mujeres no les gusta contar. Eso es una característica más femenina que masculina, que no nos gusta mucho la luz, ¿no? Nos gusta más estar como en el back office. A mí, por ejemplo, me costó un montón el tema de estar en el frente, ¿no? Ser la cara. Ser la cara visible. Me costó hasta que entendí
que era una de mis misiones, el propósito de mi vida es eso, es, bueno, te tocó y estás en el lugar correcto para de alguna manera visibilizar el rol de la mujer en la industria. Y hoy lo abrazo y me encanta colaborar, pero necesitamos más mujeres y sobre todo más jóvenes, ¿no? Yo el año pasado en realidad, que estaba en una cruzada para que mis hijos estudiaran informática, que no lo logré, pero de alguna manera dije, no, pero vengan con sus amigos, y entre los amigos había chicas y chicos, y hablé con un montón de chicas jóvenes que no tenían en la cabeza la tecnología, las hice hablar con otras chicas jóvenes que hay en la industria, y logré que el 10% estudiaran ingeniería, que no iban a estudiar, no iban a hacer esa carrera. Entonces, de vuelta, creo que es eso, creo que es, si cada una de las mujeres y los hombres, ¿no? También hiciéramos ese trabajito, el mundo cambiaría. El rol de los padres en esto es muy importante. ¿Cuál crees que debe ser en todo esto de fomentar a las niñas a seguir? ¿Dónde debe estar? Y es súper importante. Creo que es una colaboración entre la educación, y entre la academia, digamos, y sin duda la familia, ¿no? De vuelta, yo tuve la suerte de nacer primero en una familia de emprendedores, porque mis dos padres les gustaba emprender y tenían ideas y hacían cosas y se equivocaban y fracasaban. Fracasaban más que les iba bien. Como todo emprendedor. Pero era algo natural en mi familia, equivocarse y fracasar, entonces eso a mí me ayudó un montón. Y era de vuelta un equipo de trabajo, ¿no? Entonces yo solo viví, cuando yo formé mi pareja, busqué lo mismo, ¿no? Y mi marido es mi mejor socio, mi mayor socio, el hombre con más paciencia del mundo, dicen los que, dicen los que trabajan conmigo. Y bueno, pero esa sociedad igualitaria, digamos, dentro y fuera de la casa, creo que es fundamental. Cómo educamos a nuestros hijos. Yo me acuerdo, yo tengo una sobrina que tiene la misma edad de mi hijo más grande, a la que quiero muchísimo, como si fuera mi hija. Y con mi hijo se llevan 2 meses, nacieron con 2 meses de diferencia, sobrina por parte de mi marido, pero es como si fuera mi hija, y jugaban todo el tiempo juntos, ¿no? Con mi hijo. Y me acuerdo que a ella le encantaban las Barbies, y yo un día le compré una Barbie a mi hijo, ¿no? Y varias personas de la familia, no, pero ¿cómo le vas a comprar una Barbie? Pero me encanta, o sea, me encanta. Y ellos jugaban a la familia, cada uno con su rol, y también cuando mi hijo le compraba un tractor y un robot y no sé qué, también se los compraba a mi sobrina, ¿no? Entonces, esas son cosas que de repente no nos damos. Me parece que nadie lo hace, ¿no? Por gusto. Me parece que es una cosa que viene como inculcado en la sociedad, que a las nenas comprarle la muñequita y al nene comprarle el camión, que hay que empezar a cambiar. Empecemos desde casa, eso sin duda. Desconstruir. Contame 4, 5 o 2 o 3 cosas en Infocorp que trabajen para derribar todas estas barreras. Yo te digo, lo que pasa es que nosotros hace poco hicimos un análisis de eso porque de Constellation nos vinieron todas las políticas, ¿no? Y la verdad que nosotros cumplimos con todo, pero porque nacimos así, ¿no? O sea, no, por suerte también la cabeza de Gabriel, de Andrés, de Martín, de todos los que lideraron Infocorp antes de mí, eran cabezas siempre de inclusión y de igualdad, en donde yo nunca participé de verdad de una conversación en donde si es hombre, si es mujer. O sea, siempre hablamos de las capacidades y de las fortalezas o debilidades de las personas, ¿no? O sea, nunca estuvo el género en discusión o de dónde venía, de verdad. Entonces, hay muchas cosas que son así porque son así, pero toda la vida hubo flexibilidad. Toda la vida también entendimos que las mujeres típicamente tenemos algunas fortalezas y los hombres típicamente otras, ¿no? Esto no es siempre así, a veces las personas somos todas distintas, pero, por ejemplo, cuando hay que hacer cambios, hay estudios que hablan de que las mujeres lideran de vuelta, ¿no? En promedio, mejor el cambio. ¿Por qué? Porque típicamente les cuesta menos ser empáticas con el otro, con los miedos, por ejemplo. Ahora, a mí no me importa decir que tengo miedo, lo digo siempre. A veces al hombre como que le cuesta un poco más. Eso está cambiando, está evolucionando, pero bueno. Entonces,
cuando liderás procesos de cambio, donde claramente las personas tienen miedo al cambio, todos tenemos miedo al cambio. Cuando la mujer viene y dice, la persona que lidera dice, che, yo sé que esto nos da miedo porque a mí me da miedo y a mí me genera esto, las otras personas como que se aflojan y eso ayuda muchísimo. Entonces, bueno, nosotros eso lo tuvimos claro desde siempre y siempre buscamos mujeres cuando había que hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Procesos de cambio, porque sabíamos que típicamente lo iban a hacer mejor. Ahora bien, cuando aparecía alguien de género masculino que lo hacía mejor que una mujer, también nunca tuvimos, por decir, o sea, nunca hubo un tema, ¿no? La verdad, es más, yo cuando empecé a participar en los directorios de Infocorp, que al principio era la única mujer, después lo dimos vuelta ese porcentaje y somos más mujeres, hoy, bien. que hombres. Siempre, digamos, la voz o la importancia del que estaba hablando lo tenía su capacidad y su conocimiento técnico, ¿no? Entonces, yo desde mi lugar de que de repente era la única ingeniera en sistemas en el directorio, después vino Eduardo Mangarelli, pero en algún momento no, y bueno, yo tenía la voz cantante, cuando se hablaba de algo técnico era yo, si no importaba, y lo mismo pasaba con el resto de los roles, ¿no? Así que es innato, no sé si te podría decir algo que hicimos adrede. Creo que pocas cosas. La última, ¿cuál crees que sería el impacto de que más mujeres trabajen en tecnología? Bueno, hay estudios que hablan, en Uruguay todavía no, pero hay estudios que hablan de esto que comentábamos hoy antes, que primero las empresas lideradas por mujeres tienen mejores resultados en términos de rentabilidad. Cuando hay mujeres en los directorios se toman mejores decisiones. De hecho, hace poco en Endeavor tenemos una iniciativa que está trabajando con las mujeres, ¿no? de edad más avanzada, y hay cerca de 2.000 billones de dólares que se pierden en el mundo porque las mujeres no se animan a emprender. Y cuando se animan a emprender, típicamente el 70% de los emprendimientos son chiquititos o unipersonales casi, ¿no? Y dedicados como al servicio, o sea, sí, las mujeres emprenden en etapas más tardías de su vida, cuando los chicos ya crecieron, con menos formación. Entonces, hay un capital desperdiciado gigante, ¿no? Así que te diría que todavía no están los números claros, pero creo que hoy todos tenemos claros que la diversidad es un valor fundamental. Y dentro de esa diversidad está el género, ¿no? Así que no te puedo decir un porcentaje hoy exacto. Y para la sociedad, para las mujeres, que hayan más mujeres, ¿cómo impactaría? Y, por ejemplo, un ejemplo que yo tengo eso es en Endeavor, que yo soy parte del directorio, pero también muchas veces hago mentorías a otras empresas. Cuando vos me preguntabas hoy, ¿no? ¿Quién fue tu modelo de rol cuando eras chica? Bueno, yo no lo tuve, lamentablemente. Yo veo hoy, cuando mentoreo a una chica, te conectás desde otro lugar, ¿no? O sea, está lo profesional, por supuesto, pero también está el saber entender mucho mejor lo que le está pasando a una madre que acaba de tener un bebé o que tenés un niño enfermo y tenés que viajar, o yo qué sé, las 1000 problemáticas más femeninas, que cuando tenés una mentora femenina, y lo hemos charlado, ¿no? con las chicas, es como otra cosa. Entonces, si hubiéramos más mujeres impulsando más mujeres, eso también ayudaría a multiplicar todo, ¿no? Así que todos beneficios. Gracias, Ana Inés. A ti.